34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Ya, chiquillos, sean todos ustedes súper bienvenidos a esta nueva clase de Puntaje NEM. Esta clase es dirigida para todos los estudiantes que están ahí en cuarto medio. Yo sé que probablemente están de vacaciones, pero estamos aquí todavía dando la pelea porque el NEM es algo que se queda. Los amigos pasan, el NEM quedan, dice por ahí. Chiquillos, pero necesito saber, ¿estarán ahí presentes? ¿Se escuchará bien? Estamos en el otro lado de la pantalla esta vez. Hola, Carol. Carol está saludando. Veamos, ¿se escucha bien? Ustedes son mis comandantes esta vez. Como siempre, en realidad, no esta vez, como siempre. Díganme, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Para saber al tiro si hay algún problema y si no, continuar la clase. Porque últimamente hemos tenido ahí algunos problemas, especialmente con el lenguaje. Ya, Oso me dice que se ve bien, así que partimos la clase del día de hoy. Como les decía, chiquillos, estamos en Puntaje NEM, estas clases dedicadas a todos ustedes que están en cuarto medio, en cuarto año de enseñanza media, el último año de la enseñanza media, ¿cierto? Acá en Chile, porque estaba viendo que había gente desde otras latitudes, por ejemplo, Perú, así que también un saludo súper afectuoso a todos los que nos están viendo desde fuera de Chile. Si preguntan si van a aprender algo, por supuesto que van a aprender algo. El día de hoy empezamos una nueva unidad. Esta unidad es, acá está, el ensayo y otros textos no literarios. Precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir iniciando, ¿no es cierto?, en esta diferenciación entre lo que es el texto literario, el texto no literario, y lo que se conoce también como el texto mixto, diferenciando también ahí lo que aparece hecho y opinión. Son dos elementos, ¿cierto?, que van a ir apareciendo durante toda esta unidad, que va a durar aproximadamente unas 6 clases. Recuerden, todas las clases de Puntaje NEM son los días miércoles a las 7 de la tarde, para que ahí no se confundan, ¿ya? Entonces, esta unidad del ensayo y otros textos no literarios está enfocada precisamente a revisar lo que son los textos no literarios. Pero para hacer la diferenciación, ¿cierto?, entre un texto no literario y poder definirlo adecuadamente, también tenemos que revisar muy brevemente lo que son los textos literarios. Ahora, hay una duda ahí que siempre surge en el nombre de esta unidad. Dice el ensayo y otros textos no literarios. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué separan el ensayo dentro de otros textos no literarios, ¿cierto? Y no se llama simplemente textos no literarios, que sería muchísimo más simple. Bueno, precisamente porque el ensayo recae en otra característica, tiene otras características que lo hace ser disímil, lo hace ser una especie de texto rebelde entre esta diferenciación que hacemos entre lo que es texto literario y texto no literario. Entonces, chiquillos, por eso mismo, en cuarto medio tiene su propia unidad, todo lo que es el ensayo, ¿cierto? Y además lo vemos precisamente porque reúne características tanto de lo que es el texto literario junto con lo que es el texto no literario. Javier pregunta por ahí, ¿cómo puedo encontrar las otras clases? Todas las clases de Puntaje NEM, al igual que las clases de Puntaje Nacional, están ya en YouTube, en el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, bien, ahí les decía, hay algunas preguntas, ¿cierto?, que ahí surge. Uno dice, ¿por qué se llama y otros textos no literarios? Entonces, primero tenemos que revisar lo que es la diferencia entre lo que es un texto no literario de uno literario. Y aquí tenemos, aquí arriba, ¿cierto?, aquí, tenemos dos amigos. Por un lado tenemos al amigo Harry Potter, que es muy conocido no solamente porque fue en algún momento un bestseller, sino porque también se hicieron muchas películas en relación a su mundo, han salido nuevas películas, salieron nuevos libros también en relación a este mundo, etcétera, etcétera. Y tenemos por acá, al otro lado, un manual que a algunas personas se le olvida, especialmente ahora en vacaciones, y también los días fines de semana, y lamentablemente cobra muchas vidas por ahí, que es la nueva ley de tránsito, ¿cierto? Las leyes de tránsito, si ustedes comparan la estructura
ni siquiera leyéndolo, ¿cierto? Sino que simplemente revisando la estructura de uno y otro, lo que se conoce como hojear el libro, mirarlo simplemente, inmediatamente se van a dar cuenta de que procede ciertas características distintas. Tenemos acá por un lado el Harry Potter, ¿cierto? Que probablemente el único dibujo que tenga es el dibujo de la portada, mientras que acá nuestra amiga Ley de Tránsito probablemente va a tener varios dibujos porque va a buscar representar realidades, va a buscar representar información, darnos a conocer información. Entonces, la principal diferencia entre un texto literario y uno no literario está dado por el propósito que tenga el escritor del texto. Probablemente la escritora, ¿cierto?, de este Harry Potter, J.K. Rowling, no tuvo la intención de darnos información de cómo es el mundo, sino que ella estructuró y elaboró todo lo que es este mundo mágico, donde nosotros entramos en el juego de creerle que efectivamente, por ejemplo, ahí Harry está volando en un hipogrifo, que el hipogrifo existe, que esta escuela de magia existe, que existen los niños magos que tienen diferencias con nosotros, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el propósito que tiene aquí nuestra amiga Ley de Tránsito probablemente sea simplemente el de informarnos, el de decirnos, bueno, si usted hace esto, va a ocurrir esto otro, y tal vez ocurra lo demás acá, y usted tiene que hacer esto, entonces en consecuencia. Nos van a ir informando. Por eso, dentro de lo que aparece en la diapositiva, dice que cuando el autor escribe, tiene una determinada intención o propósito, ¿cierto? Ya puede ser este propósito el de informar, el de persuadir, el de entretener, el de dar órdenes o instrucciones hacia el receptor. Consideremos, ¿cierto?, que nunca podemos olvidar que emisor, es decir, en este caso el autor, es quien emite, el que da, entrega el mensaje, ¿cierto?, ya sea de manera oral, por eso estoy haciendo esto, ya sea de manera oral o de manera escrita. Y el receptor es quien recibe. En el caso de los textos, ¿cierto?, en lo que son los textos escritos, generalmente el receptor es un receptor estático, no interviene dentro del texto. Sin embargo, en los textos que son conocidos como textos orales, sí podemos encontrar diálogos o textos que sí son para ser compartidos y donde el receptor ya puede ser colectivo o puede tener una intención de participar. Entonces, si el texto busca informar, va a ser un texto no literario. Mientras que si el texto busca destacar la belleza del lenguaje, por ejemplo en el caso de Harry Potter, ¿cierto?, donde nos inventan todo este mundo, nos vamos a encontrar con un texto literario. Vamos a ver. Entonces, las características del texto literario. Por un lado, es su función poética, tiene un valor estético. Cuando hablamos de función poética, nos estamos precisamente refiriendo a lo que decíamos con anterioridad. Esto de entregarle belleza al lenguaje. Puede que tal vez el libro no nos guste o estéticamente a nosotros nos resulte desagradable. Sin embargo, el lenguaje ahí está intencionado, lo que quiere decir que este lenguaje está puesto ahí con un propósito determinado. Puede ser el propósito de incomodarnos, ¿cierto? Pero de todas maneras esas palabras no están puestas al azar. Por eso tiene este valor estético. Tal vez no hablamos de estética como belleza, que generalmente es el significado que nosotros le otorgamos, sino que tiene que ver con el tema de conmover, de generarnos algo en nuestra interioridad. Por eso muchas personas, aquí las personas, sobre todo las que no les gusta leer, dicen de repente, ¿y por qué te gusta leer? Bueno, precisamente porque los textos literarios generan emociones o buscan generar emociones. Y ahí también entra la diferencia entre lo que generalmente es un buen texto literario de uno que tal vez no es tan bueno, y por eso a veces se generan estas discusiones con las personas que dicen, no, ese libro es súper malo. Bueno, precisamente tal vez consideren que ese libro es súper malo porque nunca les generó este sentido estético, ¿cierto? Este valor estético a ellos como receptores. Además, el texto literario posee un vocabulario selecto y utiliza mucho los recursos lingüísticos. Esto de utilizar un vocabulario selecto tiene que ver con la finalidad que persiga el autor al representar los elementos dentro de su texto literario. Por ejemplo, si es podemos separar una poesía actual, contemporánea, de una poesía antigua o de cualquier siglo, ¿cierto? Desde antes del siglo XX, donde el vocabulario era muy adecuado, muy mesurado, era muy correcto, ¿cierto? Contrario a lo que empezó a pasar después, donde en los textos incluso poéticos empezaron a aparecer las bromas, palabras malsonantes, también conocidas, nosotros los chilenos lo conocemos mucho como el garabato, o las palabras vulgares, que ahí se empieza a generar un juego, ¿cierto?, también que tiene directa relación con lo que es el valor estético. Y esto del uso de recursos lingüísticos nos referimos precisamente al uso de las metáforas, las comparaciones,
elipsis, las hipérboles, las hipérbatos, todo lo que es las figuras retóricas o también conocidas como figuras literarias, donde precisamente la palabra o el uso del lenguaje está intencionado. Yo generalmente doy este ejemplo cuando nosotros decimos que una persona es cabeza de pollo, en el caso del texto literario, ¿cierto?, donde el lenguaje está intencionado. Generalmente nosotros entendemos que si a alguien le decimos o a alguien le dicen que es cabeza de pollo, nosotros no entendemos precisamente que esa persona tiene una cabeza de pollo, ¿cierto? Que tiene plumas, que tiene los ojos por acá. No, nosotros nos imaginamos que es una persona probablemente olvidadiza, que es un poco torpe tal vez, ¿cierto? A eso nos referimos con el uso de recursos lingüísticos y el vocabulario selecto, que el vocabulario entonces que se utiliza en el texto literario es totalmente intencionado, está ahí por algo, no está simplemente porque sí. Y precisamente cuando después, ¿cierto? Aquí estamos en puntaje NEM y nos estamos refiriendo a lo que es contenido. Sin embargo, precisamente en la parte de comprensión de lectura, ya sea en el colegio o después, posteriormente, lo que sea la PSU, la prueba de selección universitaria, estos precisamente son los textos que cuestan más, porque a veces se nos olvida que los textos literarios son intencionados. El autor no pone las palabras al azar, las pone porque sí. Tiene un fin, tiene un propósito que es el de entregarnos esta función estética, ¿cierto? Este valor estético. El texto literario además da cuenta de la imaginación del autor y nos demanda a nosotros como receptores que también hagamos uso de esta imaginación buscando generar un efecto estético. Entonces, acá se genera un elemento llamado pacto de verosimilitud. ¿Qué es lo que quiere decir este pacto de verosimilitud? Implica que nosotros como lectores, es decir, nosotros como receptores, creamos fielmente lo que el receptor, es decir, el emisor, es decir, el autor, nos está diciendo. En el caso de Harry Potter, ¿cierto?, que era el libro con el que comenzamos la clase. El pacto de verosimilitud se establece en la medida que nosotros creemos que efectivamente existe esta escuela Hogwarts, existe este niño mágico llamado Harry con sus amiguitos, ¿cierto? Hermione y Ron, que tienen más escuelas en otros países, que hay un montón de criaturas. Nosotros sabemos desde la realidad que eso no existe, o lamentablemente para algunas personas les estoy rompiendo la magia, algunos todavía están esperando su carta de Hogwarts, pero bueno, lo siento, hay que caer de repente en la realidad. Eso no existe. Sin embargo, dentro del mundo, ¿cierto?, que ella representó, dentro del mundo que ella nos entregó, ella como autora, se genera este pacto de verosimilitud, donde nosotros, al momento de estar leyendo, creemos absolutamente todo lo que ella nos presentó. Entonces, se genera este pacto de verosimilitud entre la imaginación del autor y nuestra propia imaginación. El texto literario necesariamente requiere que nosotros hagamos uso de nuestra imaginación. Y precisamente, para los que se preguntan, ¿cierto?, este es el problema que se genera cuando los niños dicen, bueno, a mí no me gusta leer. ¿Por qué? Porque la televisión ha atrofiado un poco el tema de la imaginación. Se nos entregan las imágenes dadas, ¿cierto? Entonces, los textos literarios hay que ir haciendo uso, ir sacándole las telarañas, ir echándole un poquito de aceite, ¿cierto?, a la imaginación para que nosotros podamos absorber y entender lo que se nos presenta en este texto literario. Y como ejemplo de estos textos encontramos las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, las poesías, etcétera. El texto dramático también, ¿cierto? Un montón de textos donde se genere esta función poética, donde nos entreguen el valor estético, donde el lenguaje esté intencionado y además donde el autor nos presente su imaginación y también haga que nosotros como receptores utilicemos nuestra información. Entonces, acá tenemos un ejemplo, la Oda al Caldillo de Congrio, de este caballero que aparece aquí, ahí, como medio en las tinieblas, de caballero llamado Pablo Neruda. Esta vez, vamos a decir, ¿cierto?, que si bien este es un texto literario, que aparezca esta Oda al Caldillo de Congrio también está intencionado. ¿Por qué? Porque hoy precisamente es el natalicio de este caballero Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura, en el año 1970, un gran premio Nobel que hemos tenido acá en Chile, uno de los dos que tenemos, ya, así que celebrándolo en su cumpleaños el día de hoy, aparece este caballero Don Pablo Neruda. La Oda al Caldillo de Congrio dice así: en el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne,
Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado. Su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce, ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda, entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Y aquí, chiquillos, voy a tratar... A ver... Sí, ahí me desaparecí. Ya. Después dice, mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar el manjar caer la crema, como una rosa espesa, y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile y en la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra, para que en ese plato tú conozcas el cielo. Entonces, ahí Oso nos está diciendo inmediatamente, ¿cierto? Nos está diciendo, no sé si es una poesía o una receta, ¿ok? No es broma. La verdad es que a uno también le entra la duda y me voy a devolver para poder volver a aparecer. A ver. Estamos trabajando por ustedes. Ya, ahí sí. Entonces, sí, lo que dice Oso, ¿cierto? Es cierto. No sé si es un texto, una poesía o es una receta. Precisamente es un poco de ambos. Sin embargo, vamos a ver que dentro de las características que nosotros consideramos para reconocer un texto literario, este es precisamente un texto literario y recae dentro de lo que es las poesías. Primero, inmediatamente vemos su estructura sin leerla, sin haberla leído antes, nos damos cuenta que está escrita en verso, ¿cierto? Y que está, de hecho, centrada, no es cualquier tipo de texto, sino que nosotros inmediatamente reconocemos a la vista que es una poesía. Ahora bien, fíjense cómo presenta él a este congrio, a este pez o a este pescado, depende si está fuera o dentro del agua, de las costas chilenas. Él dice que es un rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Nosotros podríamos decir simplemente, hay un congrio en el agua, porque ahí ya inmediatamente le quitamos la intencionalidad al lenguaje. Sin embargo, él nos dice, el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, lo que quiere decir que su carne es blanca, que es como el color de la nieve. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, es decir, contundente. Cuando las mujeres están en estado de embarazo, se dice que están en estado de gravidez, es decir, que este manjar, ¿cierto? Este caldillo de congrio es totalmente suculento, está lleno de cosas, a eso se refiere. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante, es decir, que la carne que ya antes nos dijo que era carne blanca como la nieve, acá nos está diciendo que la piel que está antes de eso, es decir, las escamas, son manchadas, ¿cierto? Y cede como un guante, sale facilito como un guante. Cuando nosotros nos ponemos guantes, sobre todo ahora que hace frío en el invierno, si nos ponemos un guante chico, nos damos cuenta inmediatamente porque esta parte de los dedos nos queda corta, ¿cierto? Pero esto como es como un guante, que el guante tiene que quedarnos bien, tiene que calzar exacto para que no se nos salga, lo mismo ocurre con la piel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer entonces, este caballero Pablo Neruda, que estaba de cumpleaños hoy día, creó de un elemento tan cotidiano probablemente para él como era el caldillo de congrio. Consideremos que él vivió mucho tiempo en la costa chilena. Seguramente para él era muy común comer caldillo de congrio. Entonces, ¿qué hizo él? Traspasó todo su conocimiento, todos sus elementos, ¿cierto? Literarios, para crearnos esta oda al caldillo de congrio. Es decir, es un poema dedicado al caldillo de congrio. Por ahí algunos están diciendo que yo le haré una... ¿Quién fue? Carol. Yo le haré una oda a mi camita porque es muy rica. Me imagino, pues, si uno también le hace odas a las cosas que más quiere. Por ahí cuando ustedes, muchachos que están en cuarto medio, muchachos y muchachas, estamos hablando del general, ¿cierto? Tal vez se enamoran por ahí, crean tal vez una poesía dedicada al chiquillo o a la chiquilla. Vaya uno a saber.
También hay por ahí aparecieron también, si uno busca odas, hay odas a las papas fritas, un alimento tan rico que a las personas les gusta tanto, o al completo, y no estoy leseando, es verdad, ayuda a lo que uno se le ocurra, porque utilizando el lenguaje poético, utilizando cierto este elemento de generar sentimientos en el autor, en el receptor, utilizando este elemento de revisar correctamente lo que yo siento, ¿cierto? Lo que quiero entregar, lo que quiero manifestar a través de un uso del lenguaje intencionado, me estoy refiriendo a un texto literario. Y en este caso, para los que estaban preguntando, ¿cierto? Es una oda al Caldillo de Congrio, por supuesto es un texto literario, es una poesía. ¿Es más narrativo o no? No, es una poesía, entra dentro de lo que es poesía. Ahora, dentro de las poesías, para quien estaba preguntando, Javier, hay elementos poéticos que a ti te permiten determinar si está dirigido solamente a una persona, si te está contando algo, como en este caso, ¿cierto? Pero sigue siendo una poesía. ¿Qué es una oda? Pregunta Elbert. ¿Qué es una oda? O sea, ¿puedo hacer una oda a lo que sea? Por supuesto. La oda es un elemento, es una poesía que está dedicada a un elemento. A las papas fritas, al ceviche, que es, por ejemplo, ahí Elbert es de Perú, ¿cierto? El ceviche que gusta tanto... no sé, a lo que les guste. Hay muchos platos que uno puede hacerle oda. Al internet, al computador, al celular, que uno ama su celular y generalmente es como cortarle una mano cuando un celular se pierde. Una oda a lo que uno quiera. En este caso, Pablo Neruda le gustaba mucho el Caldillo de Congrio, creó una oda al Caldillo de Congrio. ¿Diferencia entre oda y poema? La diferencia es que el poema es la generalidad. La oda está dedicada a un elemento que a ti te genera un sentimiento de placer, de amor, generalmente sentimientos agradables. Ya, nos vamos entonces ahora a lo que son los textos no literarios. Decíamos que teníamos que adelantar, ¿cierto? Un poquito, si bien esta unidad se llama El ensayo y otros textos no literarios, teníamos inmediatamente sí que hacer la diferencia con los textos literarios, porque el ensayo, dentro de sus características, corresponde a lo que vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, lo que son los textos mixtos. Entonces, las características ahora de los textos no literarios, que son los que también entran dentro de esta unidad, las características que tiene es que, uno, prima el carácter informativo, es decir, lo que más va a ser entregarnos información. A eso nos referimos con que prima el carácter informativo. Podemos encontrarnos con un texto de características argumentativas, con un texto de características expositivas, con un texto de distintas características, ¿cierto? De distintas secuencias. Sin embargo, lo que prima dentro de todos ellos, incluso aunque sea un texto argumentativo, lo que va a primar es la información. Entregarnos a nosotros como receptores información. Por lo general no emplea recursos literarios, sino que referenciales. Es decir, al contrario de lo que ocurría en los textos literarios, en el texto no literario el lenguaje se utiliza, como dice el dicho popular, al pan pan, al vino vino. No le damos doble intención al lenguaje, no intencionamos nuestro lenguaje, no le entregamos esas características ricas, por ejemplo, que no podríamos haber encontrado en el lado del Caldillo de Congrio. Acá el lenguaje es utilizado lo más correctamente posible, lo más fehacientemente posible, lo que también se conoce como lenguaje denotativo. Yo siempre, generalmente a los chicos a los que les hago clases, así como a ustedes, les digo, denotativo es de diccionario, los dos parten con D. ¿Por qué hablamos del lenguaje denotativo? Porque es precisamente la acepción que probablemente nosotros vamos a encontrar en el diccionario. Hace un rato nosotros pusimos de ejemplo en el texto, o sea, en el lenguaje intencionado, les decía el cabeza de pollo, ¿cierto? Que nosotros consideramos que una persona cabeza de pollo era una persona olvidadiza, un poco torpe. Si nosotros acá, dentro del texto no literario, nos enfrentamos y explicamos que alguien es cabeza de pollo, esta vez sí tenemos que pensar en la persona, ¿cierto? Que en su cabeza tiene plumas, que tiene la cresta aquí arriba, ¿cierto? Que tiene los ojos un poco saltones, etcétera, etcétera. En este caso, el recurso ya no es literario, ya no busca generarnos elementos en la imaginación, sino que es referencial, es decir, trata de decir lo más correctamente posible las cosas como son. ¿Por qué? Precisamente porque el carácter que tiene, ¿cierto?, es informativo. Si uno entrega información tiene que ser lo más fehaciente, lo más real posible.
El objetivo que tiene este texto no literario es brindar información al lector. Ya lo decíamos con anterioridad. Aquí lo que prima es el carácter informativo. Ya no la función estética, ya no generarnos sentimientos, ¿cierto? Sino que entregarnos información y ahí uno verá como receptor qué es lo que hace con esa información. Y como ejemplo de textos no literarios nos encontramos con las noticias, con los artículos editoriales, con los manuales, con las recetas, etc. Pensemos en cualquiera de estos elementos, ¿cierto? En las noticias, por ejemplo. Que nosotros cuando nos encontramos con noticias, cuando estamos viendo el celular, ya sea el feed de Facebook o viendo algún diario en el mismo celular o leyendo el diario en formato físico o viendo las noticias en la televisión, cuando nosotros vemos las noticias, los periodistas tienen que entregarnos la información lo más correctamente, lo más adecuadamente posible. De hecho, por eso mismo la noticia, ustedes probablemente, si consideremos que estamos en Punta GENEM dirigido a cuarto medio, en primero medio aproximadamente se ve las características de la noticia, donde uno dice, bueno, la noticia responde a preguntas básicas como el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esas preguntas, del qué, quién, cómo, cuándo, dónde, bla, 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 uno va entregando la información lo más correctamente posible, lo más adecuadamente posible, lo más verdaderamente posible. Acá ya no entra en juego el pacto de verosimilitud, que es creo o no creo. Si alguien me dice, chocó un auto en la esquina y botó un árbol y ese árbol se astilló y al astillarse lastimó a 3 hormigas en la calle, estoy dando el qué, el quién, ¿cierto? El cuándo, dije ayer, el cómo, el dónde, etcétera. Estoy entregando la información lo más fehacientemente y correctamente posible. Entonces, cuando nos enfrentemos al texto no literario, incluso cuando nos enfrentamos frente a la secuencia de la argumentación, lo que va a primar es la información. Entregarnos elementos lo más realmente posible. Profe, ¿qué pasa con casos de diarios como La Cuarta? Bueno, La Cuarta genera, ahí también tenemos que considerar, y ahí nos vamos a ir después a lo que son los textos mixtos, tenemos que considerar que La Cuarta, como diario popular, ellos se consideran un diario popular, utiliza mucho modismo, mucha palabra, de repente incluso vulgar, ¿cierto? Dentro de toda la fauna de palabras que tenemos, no en el español, sino que en el chileno. En el caso del diario La Cuarta, lo que ocurre ahí es que ellos de todas maneras entregan la noticia respondiendo a las preguntas del qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, ellos igual, aunque intencionan levemente su lenguaje, ¿cierto?, al entregarlo con modismos, por ejemplo, si en vez de hablar de la mujer, dicen la minurri, pero igual ellos nos entregan la información lo más acabadamente posible, aunque utilicen el modismo, ¿ya? Así que ojo ahí con el tema de diarios como La Cuarta. Entonces, vamos a irnos con el ejemplo. Y aquí nuevamente me voy a desaparecer. Y considerando que estamos de vacaciones, ¿cierto? Probablemente ustedes, estudiantes de cuarto medio, ya se encuentran en vacaciones. Hay algunos que se han ido a la playa, los que no tienen playa, ¿cierto? Los que viven en ciudades sin playa, como en Santiago, o que viven en las montañas. Algunos se van a la playa, ¿cierto? Y con la playa a uno le da como hambre. Entonces, ¿qué es lo que... Por ejemplo, si es que ya cocinan algunos o le piden patudamente a la mamá, a la abuelita, al papá, al pololo que le cocinen, dato, pueden cocinar este caldillo de congrio. El mismo caldillo de congrio que nos presentaba este caballero Pablo Neruda, ¿cierto? La preparación con sus ingredientes, acá la tenemos presentada de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace el caldillo de congrio? Tenemos, esto es como los matinales cuando están dando las recetas a las 12 del día. Como ingredientes, 3 cucharadas de aceite, 2 cebollas, 1 diente de ajo, 2 zanahorias, 4 tomates, 4 papas, sal y pimienta, 1 cucharada de ají de color o paprika, 1 cucharadita de orégano, media cucharadita de merquén, 1 taza de vino blanco, 2 a 3 tazas de caldo de verdura, 4 trozos de congrio y media taza de crema. Si se fijan, son los mismos elementos, los mismos ingredientes que Pablo Neruda mencionó en el caldillo de congrio, en la oda al caldillo de congrio. Ya, ¿cómo se prepara este caldillo de congrio? En una olla, calentar el aceite a fuego medio. Agregar la cebolla cortada en pluma y ajo picado fino.
Cocinar 4 a 5 minutos. Agregar las zanahorias peladas y cortadas en rodajas, tomates pelados y picados en cubos y papas peladas y en trozos. Sazonar con sal, pimienta, ají de color, orégano y pizca de merquén. Cocinar 2 a 3 minutos. Añadir el vino blanco y caldo. Corregir la sazón si fuera necesario. Cocinar 12 a 15 minutos o hasta que las papas estén blandas y el caldo bien sabroso. Añadir el pescado y cocinar 4 a 5 minutos. Luego añadir media taza de crema, calentar 1 minuto y servir. Entonces, con esta rica receta, esta receta de matinal, aunque este ya no es matinal porque es muy tarde, ya, pero con esta rica receta, lo que hizo la persona que escribió esta receta es exactamente lo mismo que hizo Pablo Neruda con su Oda al Caldillo de Congrio, pero nos presentó la información de manera detallada. Aquí ya no nos dice que el congrio, ¿cierto?, tiene su piel, ya no me acuerdo cómo decía, pero algo de que tenía su piel blanca como la nieve, ni que, su carne era blanca como la nieve, ni que su piel calzaba como un guante manchado, bla, bla, bla. Cierto que simplemente nos dice, añada el pescado, listo, ni siquiera nos dice qué pescado porque ya se entendió antes en los ingredientes que el pescado que teníamos que agregar era el caldillo de congrio, era el congrio, ¿cierto? Entonces, lo que prima acá es el uso del lenguaje lo más referencial posible, es decir, tal cual como es. Si a mí me dicen un diente de ajo, yo entiendo que es un diente de ajo y no me imagino al ajo con dientes. Yo sé que un diente de ajo es un pedacito de ajo, ¿cierto?, que lo sacamos de lo que es todo un ajo completo. Si me dicen 2 zanahorias, yo saco 2 zanahorias. Y si en vez de 2 zanahorias saco 3, probablemente tengo que modificar un poco la receta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chiquillos, en el caso de este texto no literario, muy distinto a la Oda del Caldillo de Congrio, solo por el uso del lenguaje. Porque si se fijan, al final es lo mismo. Tiene que ver con la intención, con qué finalidad el autor nos entrega el mensaje. Pablo Neruda no tenía la finalidad de entregarnos la receta y decirnos, oiga, haga caldillo de congrio, es exquisito. Al contrario de lo que ocurre acá, que sí nos dicen, oiga, haga caldillo de congrio de esta manera. Entonces, qué rico me dio hambre, dice Carol por ahí. Sí, algunas personas les da hambre, sobre todo a los que les gusta el pescado. No son todas las personas, yo me descargo de ahí. Ya, entonces, decíamos que no solamente íbamos a ver los textos no literarios, sino también íbamos a ver los textos de características mixtas. Este texto mixto generalmente se deja para el final en todo lo que es el currículum de enseñanza media, precisamente porque durante toda la enseñanza media, ¿cierto?, se está viendo la diferencia entre texto literario y texto no literario. El texto mixto aparece al final porque precisamente nosotros ya tenemos que saber diferenciar uno de otro y saber que ambos se pueden mezclar dentro de otro tipo de texto que precisamente es este texto mixto. Entonces, los textos mixtos son aquellos que poseen características híbridas, mezcladas, tanto de textos no literarios como literarios. Eso quiere decir que son tanto informativos y o de opinión como de interpretación personal. Es decir, en el texto literario nosotros decíamos que la intención que tenía el autor era generarnos sentimientos, ¿cierto? Como vernos, entregarnos un sentido estético. En el texto no literario era informarnos de algo. En el texto mixto se encuentran los dos. Aparece tanto uno como aparece esta otra intención. Es un texto mixto, es un texto híbrido, es decir, mezcla dos elementos. Algunos ejemplos en los que se da esta mezcla de información y que probablemente ustedes los vieron también dentro de la enseñanza media son la crónica, una parte, ¿cierto?, de lo que son los textos periodísticos, el comentario, que también es parte de los textos periodísticos, la crítica y el ensayo. Y destacamos el ensayo porque es el elemento que vamos a ver la próxima clase del próximo día miércoles. Entonces, la crónica y el comentario y la crítica son elementos que nosotros podemos encontrar en el periodismo. Ahora bien, nosotros decimos, el periodismo, o una de las definiciones, que en realidad es un poco ingenua dentro de lo que es el periodismo, pero se dice, ¿cierto?, que el periodismo trata de ser lo más objetivo posible. Que el periodismo trata de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es tan así. Hay ciertas corrientes que sigue un diario
que no sigue el otro diario, sigue otra corriente, por ejemplo, dentro de lo que es la política, la economía y todos esos temas que uno puede tomar partido por uno o por otro bando. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la crónica, el comentario y la crítica, tiene que ver con que si bien se presentan hechos reales que ocurrieron, en el caso del comentario, por ejemplo, también va a ir mezclado con lo que opine el autor de la columna donde está comentando. Y es precisamente el ejemplo que vamos a ver acá. Dijimos que el día de hoy está dedicado a Pablo Neruda porque es su natalicio. El día de hoy, 12 de julio, nació este señor Pablo Neruda. Entonces vamos a revisar un comentario de la película El cartero de Neruda de 1994, dirigida por Michael Radford. Este cartero de Neruda, si bien no es un libro de Neruda, no lo escribió él, lo escribió Skármeta, no me acuerdo ahora del apellido, pero del nombre, pero es un caballero de apellido Skármeta, chileno. Él quiso representar un poco la vida de este Pablo Neruda viviendo en lo que fue Isla Negra o el sector donde él vivía en la costa de Chile. Entonces, esta película fue modificada, ¿cierto? El libro transcurre en Isla Negra, sin embargo, como esta película es una película italiana, transcurre en las costas de Italia. El comentario dice así: Mario Rupolo, Massimo Troisi, es un joven hijo de pescador, habitante de una pequeña isla en las costas de Italia. A su pueblo llegará el poeta chileno Pablo Neruda, Philippe Noiret, con fines de exiliarse debido a su persecución política que sufre en su país. Mario adquirirá el empleo de cartero, en el que deberá llevar la correspondencia al autor, conociéndolo de cerca y entablando amistad, cuyo romanticismo influenciará al joven cartero repleto de ensoñación por Beatrice, la joven de la que está enamorado. Si se fijan, hasta ahí, esto es un comentario de una película, nos está entregando fehacientemente lo que ocurre en la película. Nos dice, ¿cierto?, qué actor interpreta a quién. En el caso de el personaje de Mario lo interpreta Massimo Troisi y en el caso de Pablo Neruda lo interpreta Philippe Noiret. Perdón por mi italiano, yo no hablo italiano. Nos dice también, nos cuenta de qué se trata la película, cómo se va desenvolviendo, qué es lo que va ocurriendo. Hasta ahí el texto es informativo. El texto nosotros en el texto encontramos elementos de características muy denotativas. No hay ninguna interpretación dentro de lo que es el comentario. Sin embargo, en el segundo párrafo, esto ya empieza a cambiar un poco. Entonces dice, segundo párrafo: una representativa obra maestra del cine italiano, basada en la novela de Antonio Skármeta y narrada con simplicidad y delicadeza por el británico Michael Radford, quien a su vez está secundado no solo por una encantadora y omnipresente banda sonora de Luis Enrique Bacalov, sino también por dos grandes del cine europeo, Philippe Noiret y Massimo Troisi. Lamentablemente, este último fallecería al terminar el rodaje del filme debido a sus problemas coronarios. Fue su trabajo final, cerrando con broche de oro una carrera donde se movió con más facilidad dentro de la comedia, pero que dejaría para esta cinta solo una pequeña muestra de la genialidad y afectuosidad que lo caracterizaban. Entonces, en algunas, no son todas, pero en esas palabras que están ahí destacadas en otro color, y especialmente en el último elemento, la última oración del párrafo, nosotros nos damos cuenta que ahí ya el autor o la autora, desconozco, ya nos va entregando cierto dejo de su propia opinión. Él o ella nos dice que esta película, ¿cierto?, está narrada con simplicidad y delicadeza. Tal vez yo puedo tener otra opinión, puedo opinar simplemente yo una vez leyendo ya el libro de Antonio Skármeta, ¿cierto? Puedo decir, no, esta película la verdad es que me pareció absurda, me pareció inadecuada para lo que quiso expresar a lo mejor Antonio Skármeta en su obra, etcétera, etcétera. Aquí ya nos empieza a entregar elementos con los que uno tal vez podría no estar de acuerdo. Después nos dice también que los actores, ¿cierto? Que la película presenta una encantadora y omnipresente banda sonora. Que la banda sonora sea omnipresente, es decir, que esté durante todo el desarrollo de la cinta, es correcto. Eso nosotros lo podemos ver, es información real. Sin embargo, el hecho de que sea encantadora, ya inmediatamente uno dice, y si a mí no me gusta la música que presenta, si tal vez la encuentro fea, si tal vez la encuentro fuera de lugar,
o la encuentro vieja, o que suena mal. Nosotros ya ahí podemos empezar a decir, no, el autor como que no estoy tan de acuerdo. Después dice, lamentablemente este último fallecería, Massimo Troisi falleció cuando terminó la película. Bueno, si a mí me caía mal Massimo Troisi, yo digo, Massimo Troisi era súper mal actor y era súper mala persona, así que no lamento tanto que se haya muerto al final. Que se murió es un hecho, ¿cierto? Es un elemento real. Ahora, que sea realmente lamentable su pérdida, bueno, probablemente lo fue, pero uno como conocedor o como persona que se tiene que informar acerca de lo que está leyendo, puede ya empezar a ir generando elementos de no estoy tan de acuerdo. Y finalmente, lo último que aparece destacado, dejaría para esta cinta solo una pequeña muestra de la genialidad y afectuosidad que lo caracterizaban, refiriéndonos nuevamente a este caballero Massimo Troisi. Entonces, si yo digo, bueno, este caballero no era tan genial, era súper mal actor, interpretó todos los papeles de su larga carrera, los interpretó exactamente de la misma manera. Entonces, al momento de yo empezar a cuestionarle la información a este comentario de película, ya me estoy empezando a dar cuenta que ahí ya no solamente aparece la objetividad o el lenguaje denotativo, sino que también ya empieza a aparecer la opinión y la intencionalidad con que el autor de esta columna creó precisamente este comentario de película. Y finalmente, el último párrafo dice Il Postino, que es el nombre original de la película El cartero de Neruda. Il Postino será recordado como una gema del séptimo arte debido a su honestidad e incurable romanticismo, el que inevitablemente contagiará a la persona que la experimente, lo conducirá no solo a admirar la obra de uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, sino también a guardar por siempre en su corazón esta oda a la vida, a la amistad y el amor. Bellísima. Ya en el último párrafo, el autor o autora nos entrega directamente su propia opinión con respecto a lo que es o a lo que fue la película El cartero de Neruda. Aquí ya, si bien desde un inicio nos presentó todos los hechos lo más realmente posible, lo más fehacientemente posible, con un lenguaje totalmente denotativo, ¿cierto? Muy correcto. Ya en el último párrafo del comentario, el autor o autora entrega su opinión. Y entonces, este texto, de esa manera, se configura como un texto mixto, donde no solamente aparecen hechos correctos, que nosotros podemos evidenciar, que podemos verlos, podemos percibirlos, ¿cierto? Y para todos son iguales, cómo son los personajes, cuáles son los personajes, qué actores lo interpretan, cómo es la historia, cómo se desarrolla la historia de la película, y además nos entrega elementos de su propia percepción. Si la banda sonora era buena, si los actores eran buenos actores, si la película finalmente era agradable de ver. De hecho, dice que es una película bellísima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos mezclado en estos textos mixtos son los elementos de hecho y opinión, lo que veíamos recientemente, ¿cierto? Y aquí tenemos que separar muchas veces lo que es un hecho de una opinión, y que también son elementos que a nosotros nos complican al momento de revisar lo que es comprensión de lectura. Muchas veces comprendemos erradamente que una opinión es un hecho, y al revés, muchas veces comprendemos equivocadamente que un hecho es una opinión. No sé si lo dije bien, pero es uno y uno y otro y otro. Entonces, el hecho lo vamos a entender como sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. Es decir, son elementos que nosotros podemos comprobar a través generalmente de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc. Eso quiere decir que para la mayoría va a ser algo real, va a ser algo que nosotros entendemos como fehaciente y correcto. Por otro lado, la opinión son juicios que manifiestan el punto de vista de quien los emite. Lo que se expresa en ellas son las creencias personales del autor, su subjetividad, y por lo tanto no podemos afirmar que sean verdaderos o falsos. Por eso, sobre todo en las pruebas, ¿cierto? Aquí consideremos que estamos refiriéndonos a cuarto medio. Sobre todo las pruebas, en esas preguntas de ¿qué te pareció tal cosa? Generalmente el profesor no puede evaluar si esa respuesta está buena o está mala, porque es una opinión. Por lo tanto, no es ni verdadera ni falsa, ni es correcta ni incorrecta.
pero sí se puede evaluar el elemento de la argumentación. Así que ojo ahí, les estoy dando un dato, un tip. Cuando les hagan preguntas de ese estilo, de qué te parece, qué opinión te merece, etcétera, etcétera, la opinión es de cada uno. Ahora, como uno lo fundamente, como uno lo argumente, es donde van cambiando las cosas. Entonces, entre hecho y opinión, nosotros hacemos ahí la contradicción, ¿cierto? La oposición entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Lo que es subjetivo es aquel elemento que es para todos igual. Ejemplo, que la flecha esa es verde. Si tienen su pantalla correctamente configurada, van a ver esa flecha donde dice objetivo verde. Ahora, lo que es subjetivo es, por ejemplo, si a mí me gusta el color verde de la flecha donde dice objetivo, o si me gusta el color morado de la flecha que dice subjetivo. Ahí ya va mi opinión, instantáneamente. Ahí se expresa mi propio punto de vista y puede variar de persona en persona. Lo mismo que ocurre acá. La capital de Chile es Santiago. Nosotros sabemos, podemos corroborar, podemos revisar, etcétera, etcétera. Y cualquier documento que nosotros busquemos en relación a cuál es la capital de Chile, la respuesta va a ser la misma. Santiago. La capital de Chile es Santiago. Ahora, si a mí me gusta, por ejemplo, que la capital de Chile sea Santiago, es una opinión. No me gusta el clima de Santiago, también es una opinión. ¿Por qué? Porque a otra persona precisamente puede gustar. Entonces, el hecho es invariable y la opinión es variable. El hecho es objetivo y la opinión es subjetiva. Ejemplo, en los textos mixtos, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo que existen hechos y opiniones entremezclados. Aparecen ahí los dos entremedios. Y ahí tenemos una frase que dice: este periódico se edita desde hace más de 100 años. Es el más antiguo y el mejor de los que se publican hoy. Entonces ahí, ¿cuál es el hecho y cuál es la opinión? Pregunta. ¿Cuál será el hecho y cuál será la opinión? Ya, no merecen respuestas, pero vamos a verla entonces inmediatamente porque ya que no hay respuestas. Por ahí Víctor nos está diciendo que se publica hace más de 100 años es un hecho. Bien, efectivamente es un hecho, Víctor. Ahora, la opinión, ¿cierto? Va de ahí en adelante, como dice Camila. Hecho hasta 100 años y de ahí opinión. Efectivamente, el hecho, ¿cierto? Es que este periódico, da lo mismo cual, puede ser el Gritador de la Esquina. Así se va a llamar nuestro periódico. El Gritador de la Esquina se edita desde hace más de 100 años. Es el más antiguo. Todos esos elementos nosotros podemos corroborarlos. Podemos ir a fuentes, certificarnos, ¿cierto? Estudiar, buscar y probablemente de manera invariable nos va a salir que el Gritador de la Esquina, que es el nombre de nuestro periódico ficticio, este periódico se edita desde hace más de 100 años y es el más antiguo. Ahora, que sea el mejor de los que se publican hoy, claro, nosotros podemos establecer estadísticas, formular ensayos, formular encuestas y de ahí ir indicando si efectivamente es el mejor de los que se publican hoy. Ahora, ¿bajo qué criterio sería el mejor? Bajo el criterio de rapidez en la entrega de información, bajo el criterio de el uso del lenguaje, bajo el criterio de es más cerca. ¿Cuál es el criterio para determinar que algo es lo mejor de otro? Ahí queda la duda. Y por ende, el elemento de que este periódico sea el mejor de los que se está publicando hoy, efectivamente es una opinión. Va a ir variando, ¿cierto? Debido a las circunstancias de criterio y además va a ir variando de persona a persona. Yo puedo decir, no, el Gritador de la Esquina no es el mejor periódico. Yo considero que el mejor periódico es el periódico Puntaje NEM. Porque en periódico Puntaje NEM uno encuentra toda la información que necesita de manera más rápida, más concreta, más precisa y más concisa. Etcétera, etcétera. Ahí nosotros inmediatamente vamos variando. Entonces, este periódico se edita hace más de 100 años y es el más antiguo, es un hecho porque es objetivo. Y al revés, es el mejor de los que se publican de hoy, es una opinión porque es subjetiva. Varía de persona en persona. Bien. Entonces, establecido eso, nos vamos a la actividad de aplicación. Esta actividad de aplicación lo que vamos a hacer precisamente es enfocarnos en la última parte de lo que revisamos en la clase, es decir, lo que es hecho y lo que es
opinión. Entonces, en las siguientes oraciones que se van a presentar, determinar mediante una H si se trata de un hecho o una O mayúscula si se trata de una opinión, una u otra. Entonces, para determinar si es un hecho o una opinión, vamos a tener que pensar, primero, esto es así, es evidente, lo podemos comprobar, es objetivo, o si es una opinión, tenemos que corroborar si puede variar de persona en persona, si es subjetivo, si corresponde a mi propia opinión y si el de al lado puede tener una opinión distinta. Entonces, tenemos ahí 10 enunciados que dicen, primero, en verano, gran parte de la población de árboles tiene sus hojas de color verde. 2. Me encanta el pelaje del gato angora. 3. Al contrario de lo que muchos creen, la araña no es un insecto. Tiene 8 patas y no 6. 4. Para bajar de peso debes dejar de ingerir tanta azúcar, hacer ejercicio y tomar más agua. 5. Se ha demostrado que exponer a un feto a música clásica durante el embarazo aumenta su coeficiente intelectual. 6. Para salir del país necesitas pasaporte. 7. La población de Santiago está constituida por un 53% de mujeres. 8. La música clásica es un respiro para el alma. 9. No hay nada mejor que unas sopaipillas pasadas para pasar el frío. 10. El color más lindo es el verde esmeralda. Entonces, chiquillos, espero sus respuestas en el chat. Por ahí vamos. No es verdadero y falso, Víctor. Lo que tú tienes que establecer es si el enunciado es un hecho o es una opinión. Por ahí están preguntando, o no sé si están preguntando, están diciendo, Manuel Aquino dice que la O se tilda. No, la O ya no se tilda. Según las últimas reglas establecidas por la Real Academia Española, la O, primero, antes, se tildaba solo y única y exclusivamente cuando iba entre cifras, para diferenciarla de un cero. Es decir, si decía 1 o 2, esa O iba con tilde, porque se establecía entre cifras. Ahora, y esa era la única salvedad para tildar la O. Ahora, bajo los últimos criterios de la RAE, esa O ya no se tilda por nada del mundo. Así que para Manuel por ahí que está, no sé si está preguntando o está afirmando, pero sale sin signo de interrogación, por lo tanto yo asumo que está afirmando. Le digo al tiro, estimado Manuel, que ya no se tilda. Ya, por ahí hay varias respuestas. Donde dicen que la 1 es un hecho, la 2 es una opinión, la 3 es un hecho, la 4 es un hecho, la 5 es un hecho, la 6 es un hecho, la 7 es un hecho, muchos hechos. La 8 es una opinión, 9 opinión, 10 opinión. Por ahí también nos dicen 1 hecho, 2 opinión, 3 hecho, 4 opinión, 5 opinión, 6 hecho, 7 hecho, 9 opinión, 10 opinión. Y así sucesivamente, o así sustantivamente, como dicen algunas personas. Vamos a ver para que ustedes mismos corroboren sus respuestas. Oso, no se preocupe por no haber separado bien sus respuestas, porque las entendí clarito. Ahora, corroboren ustedes mismos si lo que establecieron dentro de sus respuestas era lo adecuado o no era. Entonces, el primer enunciado. En verano, gran parte de la población de árboles tiene sus hojas de color verde. Es un hecho, nosotros podemos apreciarlo. Pensemos en el verano, ¿cierto? Cuando las hojas están recién comenzando ahí como medio a ponerse cafecito, ¿cierto? Antes de eso, cuando está recién empezando el verano, los árboles todavía tienen sus hojas de color verde. Y la mayoría de los árboles tienen hojas de color verde. Son contados los árboles que tienen sus ojos de otro color precisamente por efecto de la clorofila. Es decir, es totalmente comprobable y la biología lo dice. La biología lo acepta. 2. Me encanta el pelaje del gato angora. Si a mí ni siquiera me gustan los gatos, ¿qué pasa? Es una opinión. Me encanta el pelaje del gato angora. Pero de partida puede que no me gusten los gatos. Segundo, puede que prefiera los gatos egipcios que no tienen pelaje. Tercero, puede que no me guste el pelaje del gato angora porque bota mucho pelo, así que prefiero el gato, no sé, no me sé otra raza, el gato de la calle. Entonces es una opinión, varía de persona en persona. 3.
Al contrario de lo que muchos creen, la araña no es un insecto, tiene 8 patas y no 6. Es un hecho, es comprobable, nosotros podemos verlo. Y además también la taxonomía de la araña nos dice que efectivamente al tener 8 patas y no 6, corresponde a la clasificación de arácnido, no de insecto. 5. Se ha demostrado, la 4. Para bajar de peso debes dejar de ingerir tanta azúcar, hacer ejercicio y tomar más agua. Nuevamente, nuestra amiga la biología nos dice que efectivamente, ¿cierto? Cuando las personas están con sobrepeso, la mayoría, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es dejar de comer tanta azúcar, es decir, tantas calorías, hacer ejercicio y tomar más agua. Y esto no es un palo para la profesora, ojo aquí. Esto es una realidad. Para bajar de peso uno tiene que hacer tales y tales cosas. Efectivamente, si una persona disminuye en su dieta el azúcar, es decir, las calorías, empieza a hacer ejercicio, es decir, empieza a quemar además esas calorías que consume y tomar más agua, es decir, para ayudar al proceso depurativo del cuerpo, esa persona lo más probablemente es que baje de peso. Por lo tanto, es un hecho. 5. Se ha demostrado que exponer a un feto a música clásica durante el embarazo aumenta su coeficiente intelectual. Ahora, si bien, aquí ojo con esta, porque es una de las preguntas que por ahí están con dudas, ¿cierto? El elemento del enunciado que a nosotros nos dice que efectivamente es un hecho, es la palabra se ha demostrado. O es la configuración se ha demostrado. Hay una comprobación de por medio. Por lo tanto, al haber una comprobación de por medio, se entiende que es un hecho. Ojo acá. Nosotros también podemos decir, bueno, eso de la música clásica, que tiene un nombre, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Baby Mozart, efecto Mozart, algo así se llama. Hace poquito demostraron que era falso. ¿Cómo lo demostraron? Haciendo un seguimiento, ¿cierto?, de un montón de fetos que fueron expuestos a música clásica durante el embarazo, es decir, a la mamá en su barriga le ponían, pongámosle que son audífonos, ¿cierto? Le ponían audífonos y supuestamente ese niñito nacía con un coeficiente intelectual más alto. Hace poco se demostró que eso no era así, pero hace un tiempo atrás se había demostrado que sí. Entonces, ojo ahí, estos elementos también varían, ¿ya? Pero tenemos que pensar en cómo está configurada la oración. Se ha demostrado, inmediatamente a nosotros nos dice, ok, es un hecho. 6. Para salir del país necesitas pasaporte. Sí, se necesita pasaporte. Se pueden necesitar otros elementos dependiendo del país al que uno vaya. Pero si incluso uno, por ejemplo, no tuviese carnet de identidad o tarjeta de identificación, como se le conoce en otras partes, necesitamos un documento. Y ese documento puede ser el pasaporte. Por lo tanto, es un hecho. La 7. La población de Santiago está constituida por un 53% de mujeres. ¿Cómo podemos comprobar eso? Dirigiéndonos al Instituto Nacional de Estadísticas o revisando los datos de lo que haya sido el último censo. Inmediatamente no tenemos los datos del último censo actual, real, porque se hizo hace muy poco y el anterior estaba fallido. Recordemos que por eso hubo doble censo, ¿ya? Pero aproximadamente eso es lo que dice la estadística anterior, que la población de Santiago está constituida por un 53% de mujeres. Ojo acá entonces también, al igual que en el enunciado 5, donde nos decía se ha demostrado tal cosa, cuando aparecen elementos como estadísticas, por ejemplo acá nos dice que un 53% de algo, son estadísticas, son cifras, son datos concretos. Cuando nosotros nos encontramos entonces con este tipo de datos concretos, datos estadísticos, datos que se pueden comprobar y corroborar además, nos vamos a encontrar frente a un hecho. Después, la música clásica es un respiro para el alma. Ojo ahí. Esta es distinta a la del música clásica durante el embarazo. Acá nos están diciendo que es un respiro para el alma. Ya de partida nos dice que es un respiro para el alma. ¿Qué es un respiro para el alma? Y ahí uno queda con la duda. ¿Qué es un respiro para el alma? ¿Es liberar el cansancio? ¿Es nutrirla con cosas nuevas? ¿Es qué? Ya inmediatamente el tema del respiro para el alma, tenemos que empezar ahí a fijarnos cómo está constituido el lenguaje. Esa frase, un respiro para el alma, nosotros la estamos utilizando con doble sentido, estamos utilizando con intención. Entonces, al utilizar el lenguaje con intención, nosotros decíamos que eran elementos del texto literario. Por lo tanto,
Esa es ya una opinión. El texto se está configurando de manera que a nosotros ya inmediatamente nos empieza a entregar características de opinión, de algo que puede variar de persona a persona. Si una persona entiende de distinta manera lo que es un respiro para el alma, inmediatamente la oración cambia. Ahora, si a mí no me gusta la música clásica y prefiero el heavy metal, que realmente existen personas que prefieren el heavy metal por sobre la música clásica para relajarse, por ejemplo, ya tenemos una variación. 9. No hay nada mejor que unas sopaipillas pasadas para pasar el frío. Y si prefiero el chocolate caliente, y si prefiero los picarones, y si prefiero, no sé, no me gustan las sopaipillas pasadas porque tienen chancaca, y si prefiero las sopaipillas saladas o las sopaipillas con mostaza, etcétera. Tenemos un montón de elementos para ir nutriendo lo que son las sopaipillas y considerarlo como un buen alimento para pasar el frío. Ahora, nuevamente, hay salvedades. Si dijese, es adecuado o es correcto, no sé, ingerir más comida calórica para disminuir el efecto del frío, eso sí está comprobado. Por eso, ahí se configuraría como un hecho. Pero en este caso, no hay nada mejor que unas sopaipillas pasadas para pasar el frío o para recubrirnos del frío, ahí ya va variando. Y finalmente la 10, el color más lindo es el verde esmeralda, me puede gustar el azul, el blanco, el verde, el naranjo, el celeste, el morado, para gustos los colores, como dicen por ahí. Ya, chiquillos, no vamos a la parte de las preguntas, ya estoy viendo que hay varias preguntas por ahí en la duda, sobre todo, a ver, me parece que es con el enunciado número 4. Vamos a ver. Voy a revisar el chat para atrás porque me da la impresión que dudas con el enunciado número 4. La 4 es polémica, Víctor nos está diciendo ahí. Y Víctor fue más adecuado con el tema de las arañas, que es un artrópodo. No es una palabra, conozco la palabra, pero no sé bien la definición, así que vamos a dejar que es un arácnido. Puede que me esté equivocando, yo creo que Víctor puede que sepa más. Ya, era entonces con el enunciado 4 y 5, por lo que estoy viendo. Ya, entonces, el enunciado 4. Para bajar de peso debes dejar de ingerir tanta azúcar, hacer ejercicio y tomar más agua. Ya, entonces, ¿por qué es un hecho y no es una opinión? Precisamente, porque busquemos, por ejemplo, un experimento donde tengamos una persona que no haga ningún cambio en su dieta ni en su estilo de vida, es decir, que consuma lo que quiera consumir en términos de alimento, sea sedentaria y en vez de tomar agua tome bebida. Pensémoslo. Y ponemos por otro lado a la persona que deja de ingerir azúcar o no ingiere tanta azúcar, tiene un estilo de vida, cambia su estilo de vida a un estilo de vida activo, ¿cierto? Empieza a hacer ejercicio y empieza además a tomar más agua. Comparamos a esas dos personas. En el ejercicio, ¿cierto? En la actividad, en el experimento, los resultados, que ya se ha hecho, por eso lo estoy diciendo, los resultados van a arrojar que la persona que no hizo cambios en su estilo de vida tiene dos posibles resultados. No varió su peso o subió su peso. Una de dos. Mientras que la otra persona que dejó de ingerir tanta azúcar, comenzó a hacer ejercicio y empezó a tomar más agua, su metabolismo aceleró, no solamente por el hecho del ejercicio, sino que también por el agua. Por lo tanto, se evidencia una baja de peso. Puede que no sea una baja de peso considerable, porque aquí también entran otras variables como son, por ejemplo, si la persona, ya aquí ya nos estamos poniendo más técnicos, pero si la persona tiene resistencia a la insulina, si tiene algún tipo de enfermedad asociada, bla, 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 bla. Pero si hacemos el ejercicio de poner a las dos personas en el experimento, la que deja de ingerir azúcar, la que sigue ingiriendo azúcar y la que deja de ingerir azúcar, los datos nos van a arrojar que la persona que deja de ingerir azúcar probablemente baje de peso. Ya, esa es la explicación de la 4. Ahora con la 5, claro, ahí estaba la polémica entre lo que se comprobó y lo que se dejó de comprobar.
que anteriormente lo que estaba comprobado que era que el feto expuesto a la música clásica tenía un coeficiente intelectual más alto. Sin embargo, los estudios más recientes, considerando también las nuevas tecnologías, demostraron que eso era falso, ¿cierto? Así que consideramos que este es un enunciado antiguo, pongámoslo de esa manera, y que, claro, ahora ya se demostró lo contrario, pero sigue siendo un hecho en el caso del enunciado antiguo. Ya, espero haber contestado la pregunta de la polémica que había en el chat entre el enunciado 4 y 5. Ya, vamos a ver algunas otras preguntas de la clase, preguntas relacionadas a lenguaje. Por ahí hay una de Javier. Profe, ¿una oda puede ser un verso? Sí. Sí, uno puede hacer a través de un solo... un verso. No, tendría que ser una estrofa. Algunos versos para poder considerarlo una oda. Porque tienes que considerar que le estás hablando mucho a una persona y le estás dando o el elemento, le estás dando todas sus características maravillosas. Así que con un puro verso, difícil que uno alcance a poner todas sus características maravillosas. Ya, por ahí alguien estaba preguntando acerca de la PSU, me parece. Aquí está. Profe, ¿puedo empezar a estudiar desde ahora para la PSU? No estaba decidida en qué estudiar. Por supuesto, usted puede comenzar desde cuando usted quiera. Por supuesto, y esto sí hay que tenerlo en consideración, si uno comenzaba antes, tenía más tiempo, por lo tanto, podía adquirir más conocimientos y además desarrollar más habilidades y también prepararse con más tiempo, generar más confianza, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que te puedes comenzar a preparar desde ahora para lo que es PSU. ¿Ya? Así que Kelly, tú que estás complicada porque eres mamá, sí te puedes empezar a preparar desde ahora. De hecho, ya pronto se anunció que el DEMRE va a liberar los ensayos, las preguntas oficiales de los ensayos, para que comiencen a estudiar desde ahí. Si no me equivoco, puede que me esté mintiendo. Aviso desde el tiro, puede que esté mintiendo. Pero, si no me equivoco, la fecha era el 20 de julio. Creo. Ya, vamos a ir bajando en el chat. Estoy leyendo. Por ahí Elbert dice que no necesita estudiar porque va a ser aviador. Siempre necesita estudiar, pues aunque sea lo que sea. Siempre necesita estudiar, siempre es bueno nutrirse con cosas. Ya, veamos más. Ya, para los que están con dudas por ahí, que preguntaron, profe, ¿esta clase siempre es el miércoles? Sí, esta clase de puntaje NEM, diferenciamos lo que es puntaje nacional. Puntaje NEM, que son clases dirigidas para estudiantes de cuarto medio, sí, son los días miércoles a las 7 de la tarde. Lo que es la clase PSU de puntaje nacional es el día viernes a las 5. Ya, entonces chiquillos, al parecer no hay más preguntas. Nos vamos entonces, nos vemos ya en otra ocasión. Recuerden que las clases de puntaje NEM están dirigidas a ustedes, jóvenes estudiantes de cuarto medio. Por supuesto que la pueden ver otros para ir recordando algunos elementos, sobre todo por ahí algunos que los veo recurrentemente en el chat en las otras clases de puntaje nacional. Chiquillos, que estén súper bien, disfruten sus vacaciones, yo sé que están en vacaciones, así que disfrútenlas a concho, pásenlo bien, abríguense harto, ahí salieron hartos enunciados referidos al frío y a la comidita rica, así que abríguense harto, disfruten, pásenlo bien y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden, clases de puntaje NEM los días miércoles a las 7 de la tarde y clases de puntaje nacional preparación PSU los días viernes a las 5 de la tarde, todas referidas a lenguaje y comunicación. Cuando vean el fondo blanco es de puntaje NEM, cuando sea el otro fondo con verde, clase de puntaje PSU lenguaje. Nos vemos chiquillos, que estén bien, chao chao.
Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.